Entonces ahora vamos a ver la representación gráfica de vectores. Por lo general, un vector se establece, puede estar en segunda dimensión o en tercera dimensión. En este caso lo vamos a ver solamente en segunda dimensión. Ahora, vamos a verlo de manera general. Características principales que debe establecerse de un vector o las que posee el vector. Es prácticamente la misma definición de lo que son cantidades vectoriales. Un vector tiene estas características principales, que son, ¿cuáles son? Que debe tener magnitud o módulo. ¿Qué quiere decir magnitud o módulo? Prácticamente el significado es lo mismo. Magnitud o módulo significa cuánto mide el vector, dependiendo de las unidades. Por ejemplo, este puede ser un vector fuerza, la fuerza se mide en newtons, y este sería 20 newtons. Entonces, ¿cuánto sería el módulo de este vector? 20 newtons. Y así, si fuera un vector velocidad, digamos, supongamos de una velocidad de 20 metros por segundo, ¿cuánto sería el módulo? 20 metros por segundo. O magnitud. ¿Qué característica más posee un vector? También posee una dirección. Pero cuando se habla de una dirección, ¿sí? Se refiere a dos cositas. Puede ser específicamente a lo que es ángulo. Quiero dejar bien en claro. Cada vez que te pregunten dirección, significa ángulo. ¿A qué se refiere con el ángulo? Pues bueno, aquí obtendrá con respecto a un eje un ángulo teta, que puede ser de 0 a máximo 89 grados, dependiendo del cuadrante en el que esté, pero por lo general de 0 a 89 grados. ¿Sí? Porque si ya es no, puede incluso hasta hacer un ángulo de 0 a 90 grados, pero ya debería ser un vector netamente perpendicular. Pero de manera general tiene una dirección. Otra es que se establezca este tipo de direcciones, bueno, es que de manera general también apunta a lo que son las coordenadas cardinales, como por ejemplo el vector de manera general, si tú estableces una, como la rosa de los vientos, tú sabes que esto es el norte y tú sabes que esto es el este, entonces el vector tiene una dirección apuntando al noroeste, ¿sí o no? Que está apuntando al noroeste. Entonces, muy aparte del ángulo, pongámosle lo que aquí referencia a lo que son los puntos cardinales de manera general en lo que se respecta a la dirección, ¿no? Sí, esas son las características más principales de las que posee el vector, ¿sí? Por lo general, la representación y representación de un vector se representa mediante una flecha y la dirección, ¿sí? La dirección. Y la dirección es el ángulo que el vector forma con el eje. Puede ser tanto con el eje X como el eje Y, pero todo dependerá de cómo esté ubicado. Ahora, préstenme atención con lo que haré. Entonces, este es un vector de manera general, ¿sí? Este es un vector. Entonces, aquí tenemos el ángulo, ¿ok? ¿Sí? Esto básicamente, ¿qué eje sería? El eje vertical sería el eje y el eje horizontal sería el eje X, ¿sí? Ese sería el eje X. Ahora, cuando un vector tiene una magnitud y una dirección, como la que estamos viendo ahorita, la dirección tiene un ángulo, hay que descomponer este vector, porque te pueden preguntar cómo puedo determinar las coordenadas de este vector. Entonces, ¿cómo determino las coordenadas de este vector? Entonces, si a ti te preguntaran, coordenadas del vector, voy a ponerlo aquí de verde, coordenadas de un vector, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Coordenadas de un vector, de manera general, sería la componente en X, coma, coma, la componente en Y. Pero ¿cómo encuentro esta famosa componente en X y en Y? Bueno, entonces esta componente en X está aquí y esta componente en Y está acá. Ahora, el típica pregunta de cuándo es que nosotros usamos seno y coseno. Por lo general, en los libros nos establece que cuando el ángulo está con el eje de las X, ¿qué es lo que vemos frecuentemente? Que sería eh, el módulo del vector multiplicado por el coseno, pero no siempre va a ser coseno en el eje de las X. Y lo voy a especificar. Entonces, ¿por qué? Porque si lo hago de manera general, como lo dicen los libros, por lo general,
Tengo aquí Bx sería igual al módulo del vector por el coseno del ángulo, que en este caso es θ. Y By es igual al módulo del vector por el seno del ángulo de θ. ¿Sí? Entonces la mayoría tiene este problema, y en los controles de lectura y de manera general es que ven esto de manera general, que siempre se va a cumplir. No siempre se va a cumplir, porque todo dependerá de quién, del ángulo del vector, en dónde esté ubicado, con qué eje esté ubicado. Pero si tú quieres saber las fórmulas para saber con más entendimiento, presta mucha atención. Si yo armo más bonito este vector, aquí está tu vector B. Miren aquí. Aquí estaría el vector Bx, ¿ya? Y aquí estaría el vector By, como pueden ver. Si se dan cuenta, ¿qué triángulo fórmulo? Fórmulo un triángulo rectángulo, hay 90 grados aquí. Y si se dan cuenta, el ángulo θ es acá. Prácticamente este triángulo tiene una hipotenusa, ¿no es verdad? Este es una hipotenusa, ¿sí o no? Y este vendría a ser un cateto 1 le podemos decir, y este vendría a ser cateto 2, o dependiendo del ángulo. Esto puede ser, y de manera general, por ejemplo, aquí ¿cómo hacemos? Aplicamos identidades trigonométricas. De manera general se sabe que el seno de θ vendría a ser igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Y si te preguntas, ¿qué es el lado opuesto? Pues sencillo identificar. El lado opuesto es el que siempre está al frente del ángulo. En este caso, este sería el lado opuesto. ¿Y quién vendría a ser su lado adyacente? El que está debajo de esa. ¿Sí? Recuerden que la hipotenusa es el más largo. Entonces, si observan detenidamente, yo tengo seno de θ, el lado opuesto sería By y la hipotenusa sería el módulo de este vector B. ¿Cuánto mide B? Y al despejar By, ¿no verdad? Como pueden ver, te quedaría el módulo de B por el seno de θ, que es la misma fórmula que tengo acá. De ahí sale la fórmula de por qué sale de que By es igual al módulo del vector por el seno de θ. Lo mismo haría si yo aplico con coseno. Coseno de θ vendría a ser igual al lado adyacente, en este caso, al lado adyacente sobre la hipotenusa. Si despejo el lado adyacente, la cual ya sé que es Bx, tendría el módulo del vector por el coseno del ángulo θ. De ahí salen estas dos fórmulas que se usan. Esto de manera general, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Aquí está la demostración y tú puedes poner el ángulo incluso hasta acá, en esta sección, pero ya la fórmula cambiaría. Por ejemplo, aquí hay un ángulo alfa. Las fórmulas cambian porque ya no sería lo mismo. Entonces, voy a darte un breve resumen para que no caigas en los pequeños errores y te lo voy a demostrar con un ejemplo. Presten mucha atención con esto. ¿Sí? Vamos a borrar esta pequeña partecita. ¿Sí? Pero presten mucha atención. ¿Ok? Y lo voy a demostrar. Entonces, quiero dejar bien en claro esto. Entonces, muy bien. Supongamos que te dan esta gráfica y tú tienes que componer. Ya, chéverísimo. Entonces, ¿cómo sería aquí? Presta mucha atención. Te quedaría aquí. Bx es igual al módulo del vector por el coseno de θ. Ya lo acabamos de mostrar. Y By es igual al módulo de vector por el seno de θ. Ahora, teniendo eso en mente, ¿no es verdad? ¿Qué pasaría si en cambio yo te pongo la misma gráfica? ¿No es verdad? Y ahora, este ángulo θ, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Este ángulo θ que ustedes pueden ver aquí. Un ratito. Ya, este ángulo θ, como pueden ver aquí, entonces miren, imagínense que ahora yo te pongo un ángulo alfa. Ahora, ¿cuál sería la fórmula? Entonces, no siempre va a cumplirse que B coseno de θ y B seno de θ, no. Acá cambio, si el ángulo alfa, miren que está con respecto al eje Y, sería que Bx en cambio en vez de ser al módulo de B por el seno de alfa. ¿Sí ven? Por el seno de alfa. Y en cambio By pasaría a ser el módulo de B por el coseno de alfa. Si no me creen, vamos a
¿qué cosa? Vamos a demostrarlo. Pero esto de manera general, para que no tengas confusiones. Este ángulo es con respecto al eje Y. Con respecto, este de aquí es con respecto al eje X. Con respecto al eje X. Miren la fórmula, así se descompone. Y este vendría a ser con respecto, ¿qué cosa? Al eje Y. ¿Ok? De manera general. Miren ahí, ¿sí? De manera general. Pero supongamos, pero es que no es que siempre tú te tienes que aprender la fórmula. Ah, porque está con respecto al eje X, ya, pongo esto. Con respecto al... No, no siempre. Imagínate que estás, por ejemplo, yo te digo uno así. Supongamos que te dan una gráfica así, así, de la nada, y que va a pasar en temas posteriores. Y yo te digo, ¿sabes qué? Este es el vector y te doy el ángulo de acá. ¿Qué es lo típico que uno piensa? ¿Qué es lo que estamos acostumbrados? Que este vendría a ser el eje Y y que este vendría a ser el eje X. Y si a mí se me da la gana y te digo, ¿sabes qué? Para mí este es el eje X y para mí este es el eje Y. Y uno va a decir, profe, pero eso está mal. No, estoy mal. ¿Por qué? Porque como mencioné hace un rato, todo depende de la perspectiva del, del, del problema o de la persona o del sistema de referencia. Pero si, por ejemplo, te dieran aquí un vector y un ángulo ρ, por así decirlo, ¿no verdad? Y si yo te dijera que, está la típica, si tú me dijeras, ¿sabes qué, profe? Este es el eje Y, entonces tú impragmadamente me estás poniendo estas fórmulas. Pero yo te digo, no, tranquilo. Independientemente de donde esté el ángulo, no importa el eje, solo analízalo bien. Mira bien. Este es tu vector, este es tu vector. Ya. Ahora, busca el ángulo. ¿El ángulo cuál sería? Este es el ángulo. ¿Sí o no? Este es tu ángulo. Y buscas el eje. Entonces, si tienes el vector y el eje, el cual tú no sabes, repito, tú no lo sabes, ¿sí o no? Tú no lo sabes. No sabes si es X y no sabes qué es Y, fácil. Tienes el vector y el eje y el ángulo, entonces sencillo. Supongamos que este es el eje A. El eje A. Entonces yo tendría BA, sería el módulo de B por el coseno de ese ángulo ρ. ¿Sí o no? ¿Por qué siempre va a ir con coseno? Porque ya te lo demostré hace un rato con el triángulo. Solo fíjate, siempre que esté el vector y con el eje y el ángulo está entre el eje y ese vector, para ese eje siempre va a ser coseno. Ahora fíjate en el otro eje, en el eje de acá, como puedes ver, mira, aquí, dime tú, ¿encuentras el ángulo? El ángulo no está aquí. Como no está, y supongamos que este fuera, qué sé yo, un eje B, entonces la componente en B sería el módulo del vector por el seno de ese ángulo. Siempre será así, ¿sí? Siempre. Y para que veas que no te miento, aquí está con el eje X, entonces BX siempre va a ir con B coseno, en este caso. Pero miran en el lado derecho, acá está con el eje Y. Si ven que con Y uso coseno. La moraleja de la historia, busca el vector principal, busca el eje y mira si el vector y el eje contienen ese ángulo. Y si contienen ese ángulo, obligado a ese eje, va a ir con coseno. ¿Sí? De manera general. Igual vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, igual, ¿por qué es que yo te digo que estos dos gráficos son similares, son iguales? Porque siempre se va a cumplir una regla, tanto que teta como alfa van a formar 90 grados. O sea, por ejemplo, supongamos que yo te doy este vector y yo te pido que me saques encarecidamente las coordenadas. Por ejemplo, miren aquí, quiero las coordenadas. Entonces yo te digo coordenadas de un vector. Las coordenadas de un vector de manera general, ¿cuáles van a ser? Por ejemplo, sácame las coordenadas del vector B.
el cual el vector B tiene como módulo de 10. Y yo te digo que el ángulo es de aquí con 60 grados. Y este vendría a ser el eje Y y este vendría a ser el eje X. Ok. Entonces, lógicamente, para sacar las coordenadas y las componentes de un vector, aquí estaría ¿qué cosa? Bx, ¿verdad? Y acá arriba, ¿quién estaría? By, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué debo usar aquí? Ustedes como ya saben, mira, aquí está el vector, el ángulo y el eje. Entonces este va a tener el ángulo ¿con qué? ¿Aquí qué uso? ¿Coseno o seno? Miren aquí, con el eje X, ¿coseno o seno? Con coseno, porque está el vector y el ángulo y el eje. Entonces yo digo, Bx sería igual a 10 por el coseno de 60 grados, que sería igual a ¿cuánto? Que sería igual a 5, ¿no? ¿Verdad? Y si yo calculo By, y yo ya sé que By va a ir con el seno de ese ángulo, pero ¿por qué? Porque aquí está el vector, acá está el eje y no hay un ángulo aquí. O sea, sí hay, pero como no me lo están dando en la gráfica, no hay problema, directamente. 10 por el seno de 60, yo ya sé que va a ser 5 raíz de 3. Pero date cuenta que como nosotros sabemos que por cada cuadrante en el plano cartesiano deben ir como máximo ¿cuánto? 90 grados. Si ya aquí hay 60, ¿cuánto sobraría aquí? Aquí habría 30 grados. Y mira cómo va a cambiar ahora esto. Entonces se mantiene con el mismo módulo 10 y te voy a demostrar que me va a salir lo mismo que arriba. Entonces, si yo hago Bx, en cambio, mira que Bx no tiene ángulo. Entonces sería 10 por el seno de ¿qué? De 30, ¿sí o no? 10 por el seno de 30. Y vas a ver que si tú me sacas 10 seno de 30 con la calculadora, te va a dar 5, ¿sí? Te va a dar 5. Y si tú me sacas By, mira que está el vector con el eje y el ángulo, es obligado a ser coseno. 10 por el coseno de 30 grados y vas a ver si usas tu calculadora, te va a dar 5 raíz de 3. ¿Qué pueden observar aquí? Que independientemente con el ángulo o el eje con el que trabaje, las coordenadas te saldrán las mismas, siempre, de manera general. Listo, de manera general es eso. Ahora falta determinar las fórmulas como las que estábamos diciendo al principio de este tema. Entonces, miren, entonces tenemos aquí, voy a usar la misma gráfica de aquí, ¿no? ¿Verdad? Vamos a copiarla, vamos aquí a copiar y vamos a pegarla aquí abajo sin ningún problema. Ok, vamos a borrar. Entonces, miren, esas sirven para sacar las coordenadas, tanto las componentes en X como en Y. Ahora, si te preguntaran, ¿cómo podrías tú calcular el ángulo? Pues sencillo. ¿Cómo tú calcularías el ángulo? Entonces, vamos a hacer como un formulario y vayan anotando todo. Pero no olviden con el truco que les enseñé hace un rato. Tengan en mente con el eje, pues, ¿no? Este va a ser nuestro formulario de manera general. Entonces ahora, esto es para las coordenadas, ¿ok? Estas son para las coordenadas. Ahora, si te pidieran la dirección o el ángulo, observa, si te pidieran la dirección o el ángulo, de manera general, entonces el ángulo tú lo calculas como θ es igual a la tangente a la menos 1 del valor absoluto de By sobre Bx, ¿ya? Esta es la dirección, ¿ok? Esta es para calcular la dirección. Pero ojo, yo le pongo el valor absoluto y esto va a ser medido, para que vayan viendo, si usas esta fórmula, va a ser medido desde el eje X. Igual vamos a poner un ejemplo. ¿Ok? Desde el eje X. Entonces, para que me entiendan todos aquí. Entonces, si te digo desde el eje X, supongamos que te dan un vector de la siguiente manera. Te dicen, ¿sabes qué? El vector A tiene coordenadas menos 5,3. ¿Ok? Esas son las coordenadas. Chéverísimo. Ok, entonces si yo tengo el plano cartesiano, yo ya sé eso en qué cuadrante estaría. A ver, vamos viendo. Este cuadrante sería positivo, positivo, negativo y negativo.
Pero como me dice que el vector A está en el menos 5, 3, yo ya sé que ese menos 5, 3 está ubicado ¿en dónde? Está ubicado aquí. Aquí está el vector A, en donde su coordenada en X sería menos 5 y su coordenada en Y sería 3. O sea que si tú sacas la componente en X, a X valdría menos 5 y a Y valdría 3. Se sobreentiende. Pero ahora te preguntarán, ¿sabes qué? Yo necesito calcular la dirección de este vector. Entonces, si yo calculo la dirección de este vector, el cual lo voy a calcular aquí, sería tangente a la menos 1, ¿de qué? Si te das cuenta que aquí la componente en X va a ser negativa, pero tú en la fórmula lo vas a colocar positivo con todo. Por eso es que yo coloco valor absoluto. Entonces, repito, si es valor absoluto, será positivo acá. Entonces, repito, si tienes coordenadas negativas, así sea una o las dos, en la fórmula las pondrás todas con positivo. ¿Para qué? Observa. Entonces, aquí colocas el ángulo, la componente en Y, que en cambio sería 3, dividido para 5. Ok, usen toda su calculadora y me confirman cuánto da ese valor, por favor. ¿Sí? Usen su calculadora y confirmen cuánto me da ese valor. Chicos, confirmen cuánto me hace valor, por favor. Redondeando 31. 31 grados. Ajá. Ok, gracias. Entonces, teta será igual a ¿cuánto? A 31 grados. Pero date cuenta como puse aquí en el formulario. Aquí va a estar medido desde el eje X. ¿Y quién es el eje X para acá? 31 grados. Pero lo que le gusta poner a la universidad, al SPOL, en el prepolitécnico, por lo general hay preguntas como, y mira lo que te voy a decir, te dice preguntas típicas, vayan anotando ahí. Las preguntas típicas, una pregunta típica es que te digan, medido desde el eje X positivo. Mira, así. Te dicen medido desde el eje X positivo. ¿Ok? Tú lo que calculaste es este ángulo 31 que sale desde el eje X de que tiene este vector. ¿Ok? Pero imagínate que ahora te preguntaran o te pusieran en el examen o una prueba de lectura o en una lección o taller y te dicen, ¿sabes qué? Yo quiero el ángulo o la dirección medido desde el eje X positivo. ¿Y de dónde tendrías que medir de aquí? Entonces, la respuesta a esa pregunta sería desde aquí. Mira, ve, observa. Este es el eje, recuerda que este es el eje X positivo, más Y positivo, ¿sí o no? Menos X negativo, menos Y negativo. Entonces se está pidiendo de medir desde aquí. Entonces, si tú mides de aquí, tú tienes que hacer toda esta vuelta hasta que llegues al vector. Entonces, razona un poquito. ¿Cuánto habría en este sector? En este sector, ¿habrían cuánto? Aquí habría 90 grados. Y en este pedacito de acá, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que restar, ¿verdad? Acá hay 90 grados. Entonces, 90 grados menos 31. ¿Cuánto te quedaría? A ver, te quedaría 59 grados, ¿sí o no? Entonces aquí te quedaría 59 grados. Pero, ¿cuánto te daría la suma total de 59 y 90? 59 más 90 te quedaría ¿cuánto, muchachos? Te quedaría 140 y... ¿Cuánto? ¿Cuánto, muchachos? Confirmen. 49. 149. Entonces el ángulo medido desde el eje X positivo. Eje X positivo sería 149 grados. ¿Sí? Ahí está. Esa es la pregunta. Pero si, por ejemplo, a ti te dijeran medido desde el eje X, medido desde el eje X, ojo, medido desde el eje X, ¿cuál hubiera sido la respuesta? Pues justo lo que tú calculaste, 31 grados. ¿Sí? Noten la diferencia de cómo te están pidiendo las cosas. Otra que te podrían pedir es que te lo midan también de forma negativa, pero rara vez sucede. Pero ¿cómo sería de la forma negativa? Porque también hay ángulos que van a favor en contra y
En contra y a favor de las manecillas del reloj. Si te pidieran de forma negativa, sería lo mismo que acá. Vas aquí, después vas acá y después te vas acá. Aquí hay 31 grados, ¿sí o no? Exactos hay 31 grados, justo lo medimos. Y acá hay 90 grados y acá habría 90 grados. 90 más 90 da 180. 180 más 31, ¿cuánto habría en total aquí? 90 más 90, 180. Más 31 daría 211 grados. Pero ¿eso qué sería? Que lo midas a favor de las manecillas del reloj. Entonces, a favor de las manecillas del reloj. Cualquiera de estas tres preguntas te las podrían hacer, así que tienes que estar preparado para eso. ¿Sí? Ok. Eso de manera general. Entonces, ahorita vamos a ver lo que son la suma y resta de vectores. ¿Sí?